parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, espere, pero también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de los que ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, pero entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los jueves de 18 a 19 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por el 87.9, la radio pública de Plotier. Arenales, regada en sangre del bravo Zainuco. Muy buenas tardes, amigazo Rodrigo. ¿Cómo está usted? Muy bien. Enos aquí nuevamente. Hoy lo he elevado a la categoría de amigazo, no un amigo así al pasado. Ah, qué bueno, muchas gracias. Porque la palabra amigo está como devaluada últimamente. Cualquiera te dice, amigo, sí. Amigo. Yo tengo muchos amigos en Facebook, por ejemplo. Claro, ni hablar. Y hay que ver qué tan amigos, llegado el caso, pueden ser. Dígame, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la Unión Cívica Radical Intransigente. Me encanta. Vamos a hablar de una época neuquina que transcurrió ahí entre el 57 y el 62. El auge y el declive de la Unión Cívica Radical Intransigente, ese periodo neuquino, del cual mucho no se habla, pareciera como que la provincia arrancó con el MPN, pero antes del MPN hubo otra historia. Sí, de hecho vamos a hablar del único periodo en que no gobernó el MPN a esta provincia. Para eso tenemos que remitirnos al contexto nacional, especialmente en este caso, porque tal vez no hubo una importancia tan grande de lo que pasaba a nivel nacional como para hacer que la fuerza provincial tuviera tantos problemas. Mire, la Unión Cívica Radical Intransigente apareció como una fuerza política importante en la etapa de provincialización del territorio de Neuquén. No solo de Neuquén, también de los otros territorios nacionales. Estoy pensando en Río Negro, en Chubut. Tuvo importantes triunfos en las elecciones, tanto en las convencionales de 1957 como las de gobernador un año después. Dejó su impronta en las cartas magnas provinciales, en las constituciones provinciales, esa presencia de la Unión Cívica Radical Intransigente. Pero esa aparente hegemonía se fue diluyendo rápidamente en los años siguientes hasta convertir a la Unión Cívica Radical Intransigente en un partido menor, en este caso del contexto neuquino, pero también en el ámbito nacional. Cuando hablamos del contexto nacional hay que decir que hasta mediados de la década del 50 se disputaban la conducción partidaria una serie de fracciones internas. Por un lado estaba el movimiento de intransigencia radical, que era el grupo más numeroso, en el cual estaban Balbín y Frondizi a la cabeza. Por el otro lado estaba el unionismo y el zapativismo, pero eran sectores minoritarios dentro del partido, y paradójicamente esa ruptura que se produce en el seno de la Unión Cívica Radical tiene su origen en la fractura que se da en el movimiento de intransigencia radical, o sea... La fractura de la fractura, una especie de fracking político. Llamémosle, en el sector que tenía como partícipes principales a Balbín y a Frondizi. Ese sector, el movimiento de intransigencia radical, fue el sector que se dividió y fue prácticamente el origen de un montón de acontecimientos que se sucedieron después a nivel nacional, que afectaron directamente el desarrollo de la vida institucional de esta provincia. El factor ideológico tal vez no fue el determinante. Algunos dicen que es por las posturas desarrollistas de Rogelio Frigerio dentro del frondicismo, pero no, eso no fue así, porque eso sucedió después. El enfrentamiento entre Balbín y Frondizi estaba más que nada en la mirada que tenía cada uno, primero del gobierno de la dictadura, de la Revolución Libertadora. ¿Se notaron las comillas en Libertadora? Y por otro lado también, y en realidad era punto casi fundamental, era la diferente mirada que tenían Balbín y Frondizi sobre el peronismo.
Esas miradas contradictorias los llevaron a transitar caminos casi totalmente opuestos. Peronismo que se encontraba proscripto. Hemos hecho un programa sobre el peronismo en la época territoriana, también hemos hablado de los efectos de la Revolución Libertadora en Neuquén. Por eso tal vez ese tema ahora en este programa mucho no lo vamos a tocar, vamos a dar por supuesto que los oyentes ya escucharon ese programa. Y si no, se lo perdieron. Y si no, lo van a tener que escuchar en el canal de YouTube. Mientras Balbín, que no retaseaba su apoyo a las autoridades del gobierno provisional, a la Revolución Libertadora, Lonardi, Aramburu, etc., Frondizi intentaba un acercamiento con el peronismo que estaba proscripto y en derrota. Tal vez Frondizi se proyectó hacia la presidencia de la Nación aprovechando su condición de presidente del Comité Nacional de la UCR, y bajo su conducción, tras el derrocamiento de Perón, el radicalismo empezó con una campaña para atraer el electorado peronista, el voto peronista. La estrategia de Frondizi precipitó un poco una ruptura bastante grande dentro de su propio partido con el frente más antiperonista. Mi papá lo hubiera llamado gorila. No le quiero faltar el respeto a los oyentes que se consideran antiperonistas. Y confrontó con sectores balvinistas, unionistas, sabatinistas de su propio partido. Ahí arranca prácticamente la historia de este ciclo de la Unión Cívica Radical Intransigente, que se presenta al ruedo político y logra acceder al poder. Antes de las elecciones generales, en las cuales fue elegido Frondizi como presidente de la Nación, hubo otras elecciones. Hubo una convocatoria de elecciones constituyentes para reformar la Constitución Nacional. En realidad fue el primer test para medir un poco la relación de fuerzas que había entre los distintos partidos, el primer test que utilizaron los miembros de la Revolución Libertadora. Necesitaban saber cómo estaba... ¿Cómo les había ido con su intento de hacer desaparecer el peronismo? Y lo primero que comprobaron es que no les había ido tan bien. El test que estaban haciendo era ver cuál de las dos fuerzas de la Unión Cívica Radical prevalecían, sabiendo que una era más proclive al acercamiento al peronismo y que la otra. capitalizar, claro, y capitalizar esos votos. Esa convocatoria de elecciones constituyentes era justamente para derogar la Constitución peronista, la del año 49. Sí. Y en ese escenario, la Unión Cívica Radical Intransigente fue dejando en evidencia su objetivo de avanzar en un acercamiento hacia el peronismo proscripto. Acuérdese que a partir de este momento, cuando decimos Unión Cívica Radical Intransigente, estamos hablando del frondicismo, porque el otro sector, el de Balbín, tomó la denominación de Unión Cívica Radical del Pueblo. Debería haber sido del pueblo antiperonista. Eso lo dice usted. Sí, bueno, su papá decía gorila, yo soy un poco más... Sí. La articulación de la campaña electoral a una especie de antinomia, pueblo-oligarquía, que era lo que planteaba la Unión Cívica Radical Intransigente, eran prácticamente sus lemas, emblemas para tratar de atraer a un electorado peronista que se sentía identificado con esas... Le sonaba como música a sus con oídos. esos términos, claro. Exacto. Una vez que se formalizó la elección, más allá de que hubo un triunfo de los votos en blanco, la Unión Cívica Radical Intransigente, la frondicista, había obtenido una victoria sobre la otra Unión Cívica Radical, la del pueblo, y viendo ese resultado bastante ajustado, no fue mucha la diferencia que hubo entre los dos grupos radicales. Acordémonos que el peronismo obviamente estaba proscripto. Y se manifestó a través del voto en blanco. Sí, proscripto, al cual no se le permite participar en elecciones. Y viendo que había una diferencia muy escasa, entonces ahí es donde el grupo frondicista se acercó con más determinación a negociar con el peronismo la posibilidad de un apoyo electoral para las elecciones presidenciales y también del resto de las autoridades provinciales. En esa, si me disculpan, esa constituyente descolló, y he visto alguna vez algún video al respecto, quien luego sería
tal vez se enfrentara también a Frondizi, que fue Oscar Allende, donde pronunció un discurso muy encendido y ni bien terminó su discurso, yo esto lo vi, inclusive yo creo que en YouTube se puede ver, se aleja, se levanta de su banca y se retira de la Convención Constituyente, y detrás de él se retira todo lo que era el radicalismo intransigente, que también que toma como eso como una manera de acercarse en la práctica a ese caudal enorme de votos en blanco que seguía siendo la primera fuerza y era notoriamente peronista, y ahí es donde también se ve ese intento de este sector del radicalismo de contar con las simpatías del peronismo. Así es, como usted dice, bueno, como usted recordará. Dejémoslo pasar. Como usted dice, entonces... Ya había un Rogelio Frigerio dando vuelta por ahí, no sé, hay gente que que se renueva, se clona. La Convención Constituyente se caracterizó, al menos la nacional, no la provincial, no la neuquina, porque el grupo intransigente decidió abandonarla, se levantó y no participó del resto de la convención porque estaba en desacuerdo. Sí, también se retiraron otras fuerzas que terminó esa convención en la nada, porque justamente el otro sector del radicalismo también se retira y después de los conservadores y así se van retirando y no queda nadie. A través del acuerdo ese, Frondizi se comprometía, en caso de acceder a la presidencia, a impulsar una amplia amnistía, reconocer legalmente al justicialismo y eliminar cualquier traba a la consolidación de la CGT bajo la conducción gremial peronista. Este pacto fue oficializado a partir del llamado a respaldar la candidatura de Frondizi por el mismo Perón desde su exilio en Santo Domingo. La propuesta de Frondizi era, a través de un denominado Programa Nacional y Popular, solo el usar esos términos producía un acercamiento, al menos desde hoy lo pasaría emotivo. Lo mismo. Hoy cualquiera que se declare nacional y popular cuenta con simpatías de un amplio sector de la sociedad. Bueno, también proponía un proyecto de industrialización, promovido y en parte ejecutado por el Estado, una política restrictiva en relación al capital extranjero. También proponía que los trabajadores tuvieran un nivel salarial apropiado. También proponía una amplia apertura política y el fortalecimiento del sistema democrático parlamentario. Esas son algunas de las cosas que se firmaron en el acuerdo que hizo que Perón apoyara a Frondizi. Y bueno, gracias a eso el triunfo fue arrasador. El partido de Frondizi, la Unión Cívica Radical Intransigente, obtuvo las gobernaciones de todas las provincias y también obtuvo la mayoría en las dos cámaras del Parlamento. Al principio parecía que venía todo bien. El Congreso Nacional aprobó esa ley de amnistía que se había firmado en el pacto. También derogó las inhabilitaciones gremiales, anuló decretos que perjudicaban a dirigentes peronistas. Otro de los decretos famoso fue el que castigaba como delito el uso de símbolos peronistas. También hubo algunas leyes que consolidaban el poderío de la CGT, el tema del control de las obras sociales. O sea, al principio parecía que venía todo sobre rieles. Y con un consenso muy interesante donde había fuerzas que se habían opuesto históricamente entre sí y sin embargo apoyaban a ese gobierno. Pero todo se diluyó muy rápido porque el gobierno frondicista empezó a aplicar políticas contradictorias. Digo, ¿contradictorias con qué? Con lo que se había pactado, con el acuerdo que se había hecho, que le permitió llegar a la... Porque no era solamente un acuerdo político. Sí, era un acuerdo político y económico. Y en la parte económica era donde estaba prácticamente la gran diferencia. En las leyes y decretos que anulaban inhibiciones políticas o restricciones, todas esas se cumplieron. Pero con lo económico empezaron los problemas, porque las primeras acciones del gobierno frondicista tendieron a traer capital extranjero, particularmente en lo que se denominó la batalla del petróleo, que pretendía lograr el autoabastecimiento a partir de permitir el capital extranjero para que pudiera participar de exploración y explotación de reservas petroleras, que eran temas muy sensibles acá en Neuquén. No nos olvidemos de la comarca petrolera, Plaza Huíncul y Cutralcó puntualmente. También incluía condiciones preferenciales en materia impositiva, repatriación de capitales y ganancias, o sea, se la podían llevar como quisieran.
Y ahí empezaron un poco los problemas. Ya para 1959 hubo un drástico plan de estabilización económica y austeridad que derivó en la renuncia de algunas figuras claves del gabinete frondicista, que eran proclives a al menos estar en armonía con el peronismo, y fueron reemplazados por otros actores, podemos llamarle, que representaban un pensamiento opuesto. Por ejemplo, el caso de un tal Álvaro Alzogaray, ministro de Economía y Trabajo. Imagínese poner Álvaro Alzogaray de ministro de Trabajo, es como pedirle al perro que te cuide el asado, diría un amigo mío. Y aparte, el frondicismo empezó a exhibir, pero ya manifiestamente, una dureza explícita en sus relaciones con el peronismo. Ese deterioro en las relaciones entre el frondicismo y el peronismo, debido, obviamente a las medidas que llevó adelante el Poder Ejecutivo, hizo que Perón denunciara a mediados de junio del 59 que Frondizi había traicionado el pacto preelectoral. Con eso prácticamente, no digo que le firmó el acta de defunción, pero le bajó el pulgar y se quedó sin su apoyo más importante. ¿Qué pasaba en Neuquén? La caída del peronismo en el territorio neuquino significó en la práctica que muchos funcionarios, empleados administrativos y otras ramas, médicos, docentes, etcétera, etcétera, fueron reemplazados y sus lugares fueron ocupados por personal militar o por nuevos cuadros políticos que en su mayoría provenían del mismo radicalismo. Los consejos municipales, las comisiones de fomento, se van cubriendo con importante número de afiliados y militantes radicales, muchos de los cuales posteriormente van a conformar listas de candidatos de las fuerzas políticas que responden a esa orientación, ya sea la Unión Cívica Radical Intransigente o la Unión Cívica Radical del Pueblo. Antiperonista. Bueno, vamos a perder una parte importante de la audiencia. Nuestra audiencia. Pero yo creo que quien se considera antiperonista no tiene problema en reconocerlo. Se lo digo en broma. Pero yo esto lo digo muy en serio. Porque yo he vivido, como cualquier argentino de más de 20 años, esa confrontación, peronismo, antiperonismo. Y es muy raro porque yo nunca escuché antirradicales, por ejemplo. No hay antirradicalismo. Sin embargo, el peronismo sí hay antiperonismo. Y quienes lo han manifestado abiertamente, generalmente. Hubo una cantidad importante de dirigentes que cuando se produce esa reorganización partidaria, se agrupan en ambos bandos, en el intransigente y en el radical del pueblo. En el caso puntual de Neuquén, los principales referentes partidarios radicales se identifican más con la UCRI, o sea, con la intransigencia, que es liderada por Ángel Edelman, si bien había otra cantidad de dirigentes, menor cantidad, que se encolumnaban detrás de los planteos de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Y tenemos en Neuquén una constituyente más que la que había a nivel nacional, que era la provincial. O sea, de modo paralelo a la convención constituyente que se tenía que reunir en Santa Fe a nivel nacional para derogar la Constitución del 49, en Neuquén se realiza un llamado a elecciones a convencionales para redactar la Constitución que iba a regir a esta nueva provincia. A este acto eleccionario concurrieron 7 partidos políticos, entre los cuales, por supuesto, no figuraba el Partido Justicialista o Peronista, como quiera llamarle. Y el partido que obtuvo la primera minoría fue la Unión Cívica Radical Intransigente, la UCRI, con el 31% de los votos. Segundo salieron los votos en blanco, que lograron reunir el 17% de los votos. Igual estoy redondeando, no estoy aplicando los decimales, ¿no? Y en tercer lugar la Unión Cívica Radical del Pueblo con el 15% de los votos. Luego venía una cantidad de partidos con menor cantidad de votos, menor porcentaje. Estaban los comunistas, los demócratas cristianos, los demócratas progresistas, los socialistas. Básicamente la mayor cantidad de votos se repartieron entre estas 3 fuerzas. El voto en blanco, la Unión Cívica Radical del Pueblo y la Unión Cívica Radical Intransigente. Pareciera que en Neuquén la proporción de peronistas que votaron a la UCRI fue mayor respecto a los que votaron en blanco en el total del país.
Los números a nivel provincial eran distintos a los números nacionales. Los 24 convencionales que se eligieron acá en Neuquén quedaron repartidos en 10 convencionales para la Unión Cívica Radical Intransigente, 5 para la Unión Cívica Radical del Pueblo, 3 por los demócratas conservadores, 2 por la democracia cristiana, 2 por el socialismo, 1 por la democracia progresista y 1 por el Partido Comunista. La Convención Constituyente neuquina inició el 28 de agosto del 57 sus tareas y ya para el 28 de noviembre ya contaba con una constitución. No vamos a hablar mucho de la Convención neuquina porque eso tal vez merezca un programa ¿no? especial. Lo que sí fue una convención muy polarizada entre las dos fuerzas radicales, más que nada por cuestiones que trascendían el ámbito local, regional, sino por cuestiones que estaban sucediendo a nivel nacional. La siguiente elección fueron prácticamente con poca diferencia, con poco espacio de tiempo, exacto. Fueron sucediéndose distintas elecciones que en cierta forma permitían medir fuerzas, pero también permitían reagruparse en el caso de que alguna estrategia no funcionara y obviamente siempre estaba el peronismo ahí que no se sabía bien qué iba a hacer, si iban a obedecer o no iban a obedecer a la orden de votar en principio a Frondizi y luego el voto en blanco. Le decía que las elecciones a gobernador, que fue el siguiente test, esto ocurrió el 23 de febrero del 58, obviamente las dos principales fracciones provinciales eran las dos fracciones de la Unión Cívica Radical, y acá hay una diferencia. La Unión Cívica Radical Intransigente gana con cerca del 40% de los votos, seguida por los votos en blanco con más del 26% y tercero la Unión Cívica Radical del Pueblo con un 17%. De estas elecciones, disculpe Rodrigo, cuando hablamos de tanto de la conformación del partido provincial como cuando hablamos del tema petrolero y del primer Cutralcaso. Claro, usted se acuerda que cuando hicimos un raconto de la historia del MPN, también fuimos pasando por distintas elecciones y fuimos dando los porcentajes aproximados. En este caso solo nos interesan los porcentajes de esta fecha, la elección para convencionales constituyentes, que fue el 28 de julio del 57, y la del 23 de febrero. Y la del 23 de febrero del 58 para gobernador y vice de la provincia. Que se dio a pocos días de finalizada la huelga, esa famosa huelga petrolera, porque eso generó líos, digamos, y contradicciones, ¿no? Sí, especialmente en Neuquén, por la política petrolera que se ejecutaba a nivel nacional, que influía directamente en el pensamiento, en el sentir de mucha gente, especialmente en las comarcas petroleras, en la YPF de Plaza Huíncul y Cutralcó, donde la gente se negaba a esa extranjerización del petróleo. Vamos a hacer una pausa y vamos a terminar de contar por qué toda esta situación nacional terminó de influir y perjudicar al Partido Radical Intransigente que gobernaba la provincia, primero con Ángel Edelman, luego con Asmar, cómo los terminó de perjudicar y hacer que esa fuerza que tenía todas las posibilidades de perdurar en el tiempo, de golpe se diluyera y prácticamente nunca más se oyera hablar de ella. Muele que muele el trapiche y en su moler, hasta la vida del hombre muele también, hasta la vida del hombre muele también. Tumbao sobre la maloja, pobre de mí, sin que me arrime consuelos el yarabí. Verde cañita de azúcar, qué dulces, pero al final de la zafra se vuelve hiel. Yo tengo un sueño secreto
vivo por él, vivo por él. No hay trapiche que a mi sueño pueda moler, pueda moler. No hay trapiche que a mi sueño pueda moler, pueda moler. De llegar algún tiempo, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? En que te sienta mi amigo Cañaveral, Cañaveral. En que te sienta mi amigo Cañaveral, Cañaveral. El sol de alguna mañana me alumbrará, me alumbrará, cantando sobre los surcos Cañaveral, Cañaveral. Muele que muele el trapiche y en su moler, y en su moler, hasta la vida del hombre muele también, muele también.